Buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por conectarse de nuevo con nosotros. Me da mucho gusto que podamos seguir extendiendo el bendito evangelio de la palabra de Dios, la palabra más y más profunda, que esperamos que traiga respuestas a todas las inquietudes, a las dudas que muchas veces se han presentado. Yo he pedido al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender las cosas que vendrán. Permítame hacer una oración para pedir al Señor que nos guíe. Dios Santo, guíanos, Señor, que tu Espíritu una vez más nos enseñe. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos dentro de la serie del rapto todavía, y hoy vamos por el quinto estudio, y le hemos titulado El hombre que afirma ser Dios y que trae destrucción. Bueno, lo que trato de manifestar aquí, o de mencionar aquí, es cómo el hombre que viene es un hombre poderoso, que se le denomina como el anticristo. Él va a manifestar su pecado con mucho poder. Van a ser acontecimientos previos a la segunda venida del Señor. Pero este tiempo va a ser probablemente después del arrebatamiento de la iglesia. Pero quiero mencionarles aquí que hay muchos acontecimientos mundiales que coinciden con los avisos bíblicos de que el siguiente evento profético para cumplir será la gran tribulación. Es un tiempo de angustia, de dolor, de aflicción, como nunca antes había existido en la historia de la humanidad. Es un tiempo de mucho dolor, será un tiempo terrible, tiempo de angustia, un tiempo extraño, porque jamás se había experimentado o se va a experimentar algo así después de eso. Pero este dolor es un dolor para Jacob, es un tiempo contra Israel principalmente. Lógico, afecta a todo el mundo. Así que la iglesia ya no estará en la tierra. Un tiempo como jamás en la historia ha sucedido, como dice Jeremías 37, permítame leerlo. Dice, en toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, pero al final será salvo. En Daniel 12:1, en ese tiempo dice, se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Estoy leyendo la versión que se llama traducción viviente, o sea, nueva traducción viviente. También uso la Reina Valera 60, que es la clásica, que es donde más fundamentamos todo. En Marcos 13, 32 y 33 también leemos, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, manténganse en guardia, estén alerta. La iglesia de hoy está muy segura de que es la iglesia que será arrebatada. Pero la iglesia de hoy tiene todos los síntomas pecaminosos de la iglesia de la Odisea de Apocalipsis. Y aunque queda muy poco tiempo para corregir, Dios todavía llama a todos al arrepentimiento y a la entrega incondicional a Él. Qué importante es corregir a tiempo. Las cosas que no se abandonan cuando Dios las muestra, siempre acaban destruyendo los más preciosos testimonios. El fracaso de esta iglesia de la Odisea comenzó por no querer reconocer cuál es la verdadera riqueza y la verdadera razón para vivir. Ya estamos viviendo el tiempo de la Odisea,
que es la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia que se ha salido del cuerpo de la verdad. Hoy, al escuchar este mensaje, la Odisea está confundida y está engañada por los falsos valores de esta vida. En Colosenses 2, 6 a 10 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros, dice, y vosotros, en este caso, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El diablo es un enemigo que está decidido a destruir tu testimonio, si tú se lo permites, siempre, por supuesto. El diablo devoró por completo la vida de la iglesia de la Odisea. Pienso que esto es lo que está afectando a la iglesia de hoy. Es evidente que la Odisea es la iglesia que representa al creyente, que decide vivir de acuerdo a su propia voluntad e ignora la voluntad de Dios. Es una ignorancia voluntaria. En la Odisea lo importante era lo que ellos pensaban, y esto los condujo al orgullo que hace olvidar al hombre de todos los avisos de Dios. En Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El orgullo siempre nos conduce a pensar que nosotros somos diferentes. No importa lo que Dios diga, nos hace menospreciar el consejo y perdemos el temor. El apóstol Pablo, escribiendo a 2 de Tesalonicenses 2, que es donde estamos versando este estudio, versículos 1 y 2, nos menciona que llegamos ahora a este pasaje donde debemos confrontar la pregunta: ¿la iglesia pasará por la gran tribulación? ¿Viene el Señor por su iglesia antes del gran tiempo de angustia que se avecina? O sea, ¿viene antes la tribulación? ¿O después de la tribulación? ¿O en medio de la tribulación? Son preguntas que mucha gente hace sinceramente. ¿Seguirá la iglesia aquí en la tierra durante el gran tiempo de angustia? Son preguntas bastante interesantes, pero también llenas de temor por la incertidumbre. Pero este problema sucede debido a que se ignoran las Escrituras en su contexto completo. ¿Cuál es la iglesia, en primer lugar, cuál es la iglesia que va a recoger el Señor? ¿Cuál es la iglesia que va a levantar en ese arrebatamiento? Bueno, realmente la iglesia no tiene una denominación. La iglesia no está como institución eclesiástica o religión. La iglesia es todo pecador convertido. Toda persona que se arrepintió de su vida de pecado, le abrió la puerta de su corazón a Cristo para que Él entrara y lavara, limpiara su corazón y sus recuerdos de todo pecado, y lo preparara con vestiduras nuevas para un nuevo reino, para un nuevo lugar, vida nueva para un reino nuevo. Y esto es la iglesia. Todo cristiano es esto: un pecador que se arrepintió un día e invitó a Cristo, el Hijo de Dios, que pagó con su sangre el pecado suyo,
el pecado del pecador. Si tú lo aceptas, si el pecador lo recibe, bajo esas condiciones, que es el arrepentimiento genuino, entonces esa persona se incorpora al cuerpo de Cristo, que viene siendo la iglesia. O sea, los separados del mundo, los que son sacados de la condenación del mundo, esos son la iglesia. Por lo tanto, no es un edificio, no es una institución, sino viene siendo un cuerpo. Dice en los dos versículos primeros de 2 Tesalonicenses 2: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Hay dos asuntos muy importantes aquí que quiero tratar brevemente. El primero es que debemos notar que el apóstol dice claramente de qué quiere hablar. Está relacionado o relacionando la venida del Señor Jesús, con lo que él llama nuestra reunión para encontrarlo. Todos están de acuerdo en que esta frase se refiere a lo que llamamos el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, descrito con estas palabras en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Si piensas en la venida del Señor como un solo evento que ocurre dentro de un periodo de 24 horas, llegarás a la conclusión de que esta frase, nuestra reunión para encontrarnos con Él, es parte de ese evento. Por lo tanto, ya habrás comenzado a concluir que la aparición del Señor en la gloria no llegará hasta el final de la tribulación, y que el rapto será parte de ella. Entonces, lo que Pablo propone discutir aquí es: ¿en qué momento nuestra reunión para encontrarnos con Jesús viene en esa serie de eventos? O sea, ¿en qué momento? En otras palabras, en el momento del arrebatamiento. En ese momento, la iglesia será quitada del mundo. Creyentes muertos primero, creyentes vivos después. O sea, después del arrebatamiento primero de los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego, los que hayamos quedado vivos, dice Pablo, ya lo esperaba desde entonces, y hoy lo espero yo también. Los que estamos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. Y así estaremos con el Señor. Entonces, la segunda cosa importante por notar en estos versículos introductorios es que Pablo describe la condición de estos creyentes tesalonicenses como de una profunda agitación y perturbación. El apóstol no está seguro de qué fue lo que causó esta agitación, porque estaban bien nerviosos los tesalonicenses. Algo les había hecho pensar que el terrible día del Señor ya había comenzado y que ya lo estaban pasando. Anteriormente, Pablo había descrito ese día como uno de destrucción repentina, sin escapatoria posible, como con una mujer en dolor de parto. Los profetas del Antiguo Testamento lo habían descrito como un día de angustia y ansiedad, ruina,
y devastación, es decir, desolación. Estas cartas, tanto la primera como la segunda, a los tesalonicenses de Pablo, muestran claramente que los tesalonicenses estaban pasando por una época de gran persecución bajo las autoridades romanas. Quizá alguien en su asamblea había pronunciado una profecía o había interpretado un pasaje de las Escrituras en el sentido de que había llegado el día del Señor. Tal vez, como sugiere el mismo Pablo, se leyó una carta supuestamente escrita por él diciendo que había llegado el día de la ira del Señor. Todos estaban nerviosos, estaban aterrorizados. Pablo evidentemente no estaba seguro exactamente de qué es lo que había pasado, qué había provocado esa agitación, que se notaba que estaban experimentando. Pero el resultado no es que se sintieran conmocionados o emocionados, diríamos más bien que se sacaron de onda, como dicen los muchachos, que se volvieron locos. Estaban todos sacudidos. Diríamos que se estaban trastornando por el temor. Vinculado a esto hay una palabra que solo puede traducirse como perturbado, o sea, alarmado. No estaban emocionados, no estaban animados por la venida del Señor. Más bien estaban aterrorizados, estaban asustados. Me puedo imaginar que tenían sus manos sudorosas y apretando sus manos hasta poner los nudillos blancos. La pregunta que esto plantea es, pues, ¿qué es lo que los haría sentir así? Sabían lo suficiente acerca de la enseñanza como para saber que se dirigían a un terrible momento de problemas. Se asustaron y se volvieron locos, blancos de miedo. Por eso los tesalonicenses se sintieron así. Pensaron que el rapto ya había ocurrido y de alguna manera se lo habían perdido. Y ahora había llegado el día del Señor. Incluso yo mismo me he sentido así. Cuando de repente dentro de mi casa no encuentro a Mari, ando buscándola, ¿dónde está? Y llega una sensación de que, oye, ¿y qué tal si ya se fue mi reina y me quedo yo para contarlo? No, yo quiero ser parte también de esta iglesia que será arrebatada. Así que me pareció una sensación muy extraña, pero claro, ahí estaba Mari, que estaba cerca, pero yo no la veía. Pero esa sensación, muchas veces lo he experimentado, no nomás aquí en la casa, sino en otros lugares, con otras personas. ¿Por qué tal zozobra? ¿Por qué los temores? ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque esto revela que algo no anda bien en nuestra relación con Dios. ¿Estoy confesando a Cristo delante de la gente? ¿Estoy en intimidad diaria con mi Salvador, con mi Señor? Porque esta inseguridad, este temor, se debe a que me separé de Él. Porque estando con Él, ¿a qué le temo? ¿O lo estoy negando? Delante de la gente y delante de mi propia presencia. Este sentimiento de inseguridad se debe ni más ni menos que a una falta profunda de entrega a la voluntad de Dios. Aunque realmente seamos salvos, aunque realmente pertenezcamos a la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del arrebatamiento, no es normal que un cristiano no tenga el fruto del Espíritu Santo.
Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? En Gálatas 5, 22 al 25 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando nuestro Señor dijo a los discípulos en aquel momento en que instituyó la Santa Cena, dijo Él: uno de ustedes me entregará. Todos respondieron: Señor, ¿soy yo? ¿Soy yo? Cada uno iba diciendo eso. En Mateo 26 lo dice. Y solo uno de ellos pretendía traicionarlo. Pero nadie sabía quién era. Nada más Jesús. Pero su pregunta demuestra que no confiaban demasiado en su autoconocimiento. Porque si hubiera sido así, ninguno hubiera preguntado eso. Porque estaban seguros de su propia fidelidad al Señor. Pero en ese sentido no estaban seguros. Parece claro que esta es la condición que el apóstol Pablo está describiendo entre los tesalonicenses en estos versículos iniciales. Y luego continúa ahí mismo en 2 Tesalonicenses 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Sí, estamos en un tiempo de apostasía, pero el tiempo peor apenas se va a presentar. Noten que Pablo no les dice: ahora no se preocupen. Si el día del Señor hubiera llegado, ustedes ya no estarían aquí, ni yo tampoco. Serían ustedes arrebatados igualmente que yo. No dijo eso. Pero la pregunta entonces aquí es: ¿por qué no dijo eso? ¿Por qué no les aseguró? La respuesta es que Pablo no estaba seguro de que todos ellos se hubieran convertido verdaderamente en cristianos. Y es lo que nos pasa: estamos viendo muchísima gente congregada, pero no estamos seguros que realmente sean creyentes, porque el árbol se conoce por sus frutos. Tiene mucho cuidado Pablo de no arriesgarse a darles una falsa sensación de seguridad, al decir con ligereza: si crees en Cristo estás salvo. Hay gente que dice: pues nomás haz la oración y ya. Hay otros que dicen: ya hice la oración, y no tienen la menor idea de lo que significa la conversión. Así que muchas personas se creen cristianos, pero en realidad no lo son. Y se molestan cuando lo dudas. Han aceptado las apariencias externas del cristianismo, pero nunca han entregado su voluntad interna al Señor. Si Pablo les hubiera dicho a tales cristianos nominales en Tesalónica que ciertamente habrían sido arrebatados, los habría sellado con una visión equivocada, una visión falsa de seguridad. Hay personas que me dicen: aunque lo dudes, yo ya soy cristiano. Le dije: bueno, no tienes que convencerme a mí de que lo eres. Realmente tienes que convencerte a ti mismo que lo eres. Pero ¿cuál es la base de ese convencimiento? El fruto. El fruto. ¿Cuál es el fruto? Y el fruto del Espíritu Santo es algo, es el sello, vaya, de todo creyente, y que empieza con el amor.
Si Pablo les hubiera dicho a tales cristianos nominales eso, pues entonces los estuviera condenando peor. De hecho, como veremos en un momento, les dice que los cristianos serán arrebatados antes de la tribulación, pero lo hace de una manera muy reservada y oculta. Veremos más de eso en un momento. Miren, también debo señalar que hay evidencia considerable de que la palabra que se traduce como rebelión o apostasía, como dicen algunas versiones, debería traducirse más correctamente la partida. Lean de esa manera. El apóstol está diciendo claramente que el día del Señor no puede llegar hasta que la partida, o sea, hasta que salgan, hasta que partan al cielo. La iglesia, hasta que la iglesia haya tenido realmente esta experiencia. Y entonces, verdaderamente, la pregunta sería, ¿estamos preparados para tal encuentro? ¿Verdaderamente Cristo mora en nuestro corazón? Pablo está hablando claro aquí que el día del Señor no puede llegar hasta que la partida de la iglesia haya tenido lugar por primera vez. Sin embargo, por el bien de la aclaración, tomemos la palabra como apostasía o rebelión. Lo que Pablo está diciendo entonces es que la señal inequívoca de que el día del Señor ha comenzado es que el hombre de iniquidad, o como lo traduce la versión King James, el hombre de pecado, ha sido revelado y ha comenzado la gran apostasía mundial que él va a liderar. Quiero señalar aquí esto, que esto verdaderamente concuerda con lo que Jesús enseñó en el discurso del Monte de los Olivos de Mateo 24, que trata de la gran serie de eventos que deben ocurrir antes del tiempo del fin. Nuestro Señor dice en Mateo 24, 15 al 21, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto claramente concuerda con lo que dice el apóstol aquí. Por lo tanto, la persona que hemos presentado aquí es el esperado anticristo, el falso Mesías, o el perdido sin esperanza. ¿Qué es lo que significa la frase el hijo de perdición? Pues una persona sin esperanza. Solo hay otra persona llamada con ese nombre en el Nuevo Testamento, y esa persona es Judas Iscariote, el traidor de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se refiere al anticristo como el sacrilegio desolador, de pie en el lugar santo, pero lo describe como alguien que se opone y se exalta contra todo supuesto Dios u objeto de adoración, de modo que toma asiento en el templo de Dios, proclamándose Dios él mismo. Eso es exactamente lo que dijo Jesús. Este hombre ocupa su lugar en el templo como sacrilegio desolador. Pablo les dice a los tesalonicenses que les había dicho acerca de esto cuando estaba con ellos, y ojalá tuviéramos el relato completo de lo que dijo. Pero obviamente tenemos, por la inspiración del Espíritu Santo, lo suficiente para entender lo que enseñó si lo pensamos detenidamente. A partir del versículo 6, el apóstol llega al corazón
de sus comentarios. Dice el versículo 6 y 7, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Según el apóstol, el día del Señor no puede llegar hasta que se revele el hombre de iniquidad. Pero el hombre de iniquidad no puede ser revelado hasta que se elimine algún poder restrictivo. Hay algo que lo detiene. Ahora, ¿cuál es ese poder restrictivo? ¿Qué es lo que lo detiene? La respuesta del apóstol Pablo a esta pregunta es: tú sabes lo que es. No es necesario decírselo a los tesalonicenses. Ya lo saben. Si les preguntamos cómo lo supieron, la respuesta, por supuesto, es que probablemente Pablo les había dicho cuando estaba con ellos. Pero incluso si no lo hubiera dicho, siento que lo habrían sabido. La razón es que todo cristiano nacido de nuevo sabe, subrayen eso, sabe qué es lo que refrena el mal. Es interesante que la palabra que el apóstol emplea aquí para conocer no es la palabra ginosco, que significa aprender por experiencia. Más bien es la palabra oído, que significa conocer por intuición, por información interna. Creo que incluso hoy podría hacerle la pregunta a cualquier joven cristiano y preguntarle: desde que Cristo entró en tu vida, ¿has encontrado algo que refrene o que refrena el mal en ti? Sé que la respuesta sería: oh sí, todo es diferente. Ya no tengo los mismos deseos ahora que el Señor ha venido a mí, desde que el Señor vino a mi vida. Muchos pecados fueron detenidos. Hábitos terribles que tenía fueron detenidos. Aunque sigo luchando en mi interior por las tentaciones del mundo, porque no estoy en el cielo todavía, siempre tengo la victoria inmediata. Antes, de ninguna manera pensaba arreglar o pensaba confesar mis pecados al Señor, porque yo no tenía a Cristo en mi corazón, pero que ahora que lo tengo, algo me detiene. Hay un temor santo en mi interior que me detiene. Lo que transmite esa respuesta tan segura de este muchacho es que el Espíritu Santo es evidente que ha entrado. Y por tanto, Dios mismo, toda su plenitud, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, habita dentro de este muchacho y dentro de cada creyente. En la carta a los Gálatas, Pablo nos enseña que los deseos de nuestra carne se oponen a los deseos del Espíritu, y los deseos del Espíritu son opuestos por la carne, para evitar que ustedes hagan lo que quieren. Gálatas 5:17. Hay un gran poder en acción que refrena el mal en los creyentes, y a través de los creyentes está obrando, está refrenando el mal en el mundo. El poder del Espíritu Santo que mora en cada creyente es evidente. En todos los trabajos, en todas las escuelas, donde quiera que tú vivas, en tu propia casa, van a notar algo evidente, algo que se refleja en tu conducta, en tu rostro, que hasta te ves más saludable, porque estás en comunión con aquel que da vida. Esto es inevitable. El problema es
que si no se nota, aún los que te rodean no te respetan, porque podrá salir esa frase clásica que dice, o esa respuesta clásica que dice, si ser cristiano es ser como tú, mejor me quedo como estoy. Pero aquí hay una evidencia. Tú empiezas a amar como nunca antes lo habías hecho. Empiezas a creer como nunca antes habías creído. Ahora entiendes lo que es el verdadero pecado. Ahora entiendes lo que es la limpieza y la santidad. Es evidente, porque Cristo está en tu corazón. Así que, en la carta a los Gálatas, Pablo nos enseña que los deseos de nuestra carne se oponen a los deseos del Espíritu. ¿Ok? Bueno, por eso Jesús dijo, si hay este poder en ti, tú eres sal de la tierra. Tú vas a sazonar la tierra. Y como la sal tiene una propiedad, que es que no permite que la carne se corrompa, entonces cuando tú te manifiestas en estas condiciones de comunión con el Señor, la gente que te rodea le pensará 2 veces antes de decir una mala palabra o antes de hacer alguna fechoría, porque ven santidad en ti. Tú eres diferente, porque Cristo te hizo diferente. Pablo continúa diciendo que hay un misterio del mal obrando en nuestro mundo. Él lo llama el misterio de iniquidad, que ya está en funcionamiento. Es el extraño secreto del mal universal. ¿Qué tiene nuestra raza que hace que sea tan difícil corregir las condiciones que la destruyen? ¿Por qué es tan imposible detener el tráfico de drogas cuando es evidente lo terrible que le hace a la gente? ¿Por qué los alcohólicos vuelven una y otra vez a su hábito cuando ven que están destruyendo sus hogares y familias e incluso sus propias vidas? Es un misterio. Es el misterio de la anarquía, el extraño secreto del mal humano. Porque a medida que pasan los siglos, no hemos logrado ningún progreso en la curación de la maldad humana. Al contrario, vamos increciendo, como se dice en la música. Todavía estamos luchando con el problema tal como la gente luchó con el mismo problema hace 5000 años antes de Cristo. No avanzamos en este ámbito. Aún el mismo sentido común te dice, caray, ¿para qué tiro basura si yo sé que va a hacer mucho daño? Incluso va a haber gente que se va a morir ahogada. ¿Por qué tiro una bolsita de papas? ¿Por qué tiro la bolsita o el envoltorio de un chicle? ¿Por qué lo hago en la calle? ¿Por qué no lo guardo? Me lo llevo en mi bolsillo, lo tiro en el primer cesto de basura que encuentro o en mi casa. Pero no, es un problema de la educación también. Pero la maldad está vigente continuamente. Y esto se puede decir de otra forma también. ¿Por qué los judíos de hoy no pueden construir un templo en el monte Moriah? Algunos están estrechamente asociados con varios judíos de Jerusalén que se han comprometido con toda su vida y sus posesiones a reconstruir el templo. Hemos sabido de sus esfuerzos durante algunos años y descubrimos que están totalmente frustrados porque no lo logran. ¿Pero por qué? Parece que no pueden llegar a ningún acuerdo, a ninguna parte. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué es esto? Es porque algo los está frenando. Un día se construirá un templo, sí, en el lugar donde ahora se encuentra la cúpula de la roca, y ese es el lugar donde el hombre de iniquidad tomará su asiento y se proclamará Dios. ¿Por qué no se ha construido ese templo?
ya que hay judíos con poderosas conexiones políticas que están completamente dedicados a construirlo. Bueno, es porque aún no ha llegado el momento. Hay una fuerza que lo está frenando. Así como Dios no destruiría la tierra hasta que Noé y su familia hubieran entrado en el arca, una imagen de estar con Cristo, porque el arca representa a Cristo. Y así como Dios no haría llover juicios sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, a pesar de su terrible maldad, hasta que Lot y su familia hubieran sido removidos por primera vez. Así que Dios no comenzará el último juicio terrible sobre esta tierra hasta que la iglesia haya sido arrebatada. La iglesia habitada por el Espíritu es la fuerza restrictiva. Así que Dios no comenzará el último juicio terrible sobre esta tierra hasta que la iglesia haya sido removida, hasta que la iglesia haya sido quitada, arrebatada de este mundo. La iglesia habitada por el Espíritu Santo es la fuerza restrictiva, es lo que detiene que se corrompa la tierra. Y cada creyente lo tiene. Pero si cada creyente no vive en comunión con el Señor, pues es como si no tuviera ni sal ni luz. Están siendo pisoteados. Durante años he estado tratando de transmitirles esto a los cristianos, el tremendo poder que podría ejercer en el mundo de hoy si vivieran en comunión íntima con Jesús, porque tienen ese poder, lo tienen. Si ellos supieran o se acordaran quiénes son, a quién pertenecen, si realmente pertenecen. Y del mismo modo, qué tremendo mal permiten en el mundo cuando se niegan a vivir como Dios quiere que vivan. Por eso la sociedad se va desmoronando y se va corrompiendo cada vez más. Lo que sucedió en los años 60 y 70, cuando atravesamos una terrible incursión del mal en la sociedad, con un colapso de la moral por todos lados y el surgimiento de prácticas públicas previamente inaceptables, fue que la iglesia no había vivido como Dios lo había hecho. Lo llamó para vivir a través de traer estas penas. El Señor está trabajando fuertemente en el corazón de cada cristiano para abrirle los ojos y que acepten esta responsabilidad de influir. Es por esta razón que les digo que esa tremenda cantidad de congregados en las iglesias, 100,000 por aquí, 50 y tantos mil por allá, 150 por acá, ¿qué cantidad de gente se congrega en las iglesias? Y yo pregunto, ¿cuál es la influencia de esa gente sobre la sociedad? Ninguna. No hay luz, no hay sal, porque algo está equivocado en la predicación de esas iglesias, en la enseñanza de esas iglesias. Probablemente sean motivadores los pastores, sea gente que solamente habla cosas bonitas para que la gente no se mortifique con el tema del pecado, del infierno o de la condenación. Permítanme señalar algo interesante aquí en el versículo 7. Pues esa anarquía, dice, ya está en marcha, en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio, dice la Nueva Traducción Viviente. Se quite de en medio, o se sale de en medio, no dice que sea sacada de en medio. Más bien dice, sale de en medio. Nos recuerda la palabra de Pablo en 1 Corintios 15, donde dice de la iglesia
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15, 51 y 52. De repente seremos removidos, o sea, quitados del medio. No de la mitad, sino del medio. Entonces continúa Pablo diciendo, en el versículo 8 de 2 Tesalonicenses 2, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando la iglesia, a través de la cual el Espíritu obra para restringir el pecado, es quitada, dice la palabra. Creo que el Espíritu Santo no es quitado, simplemente es su instrumento restrictivo. Entonces comienza la obra del inicuo. Durará, aprendemos en Apocalipsis y de Daniel, durante 3 años y medio va a durar, pero terminará con lo que se describe aquí como literalmente la revelación de la presencia de Jesús. Y eso es lo que realmente dice esta frase, su aparición y su venida. Y es por el resplandor de su presencia, es decir, Jesús con su iglesia. Había estado aquí todo el tiempo entre bastidores, pero ahora se hace visible. Y es ese resplandor de su venida que destruye al anticristo. Dice en Apocalipsis 19, 20 y 21, y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta, el hombre de iniquidad, que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Bueno, finalmente, versículos 9 al 12 de 2 Tesalonicenses 2, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Quizás estés pensando que estos versículos no se aplican a ti. Naces de nuevo y serás atrapado antes de que esto suceda. Por lo tanto, no te concierne. Bueno, pero recuerda una cosa, que en el versículo 7 Pablo dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Estos versículos describen la forma en que obra el mal en nuestro mundo de hoy. Se hará mundial en ese día, pero en este momento es la forma en que el mal está actuando aquí en nuestra ciudad y en nuestro entorno en este preciso momento. Estamos siendo acosados continuamente para desalentarnos, para desanimarnos, a través de algunos agentes de Satanás que pretenden quitarnos o robarnos este privilegio de la confianza en Dios. Así que termino diciendo que Pablo expone 5 cosas finales. O sea, dice que Satanás está a la sombra, siempre buscando cómo hacernos daño. En Efesios 6:12 dice el apóstol Pablo también, no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y espíritus inicuos en las alturas, los gobernantes de las tinieblas de este mundo. En segundo lugar, Satanás gana seguidores con milagros falsos. ¿No han visto esto? ¿No han oído esto? Sanadores milagrosos por ahí, que hacen campaña de sanidad divina, dicen ellos. Hemos visto en los últimos días un resurgimiento del interés por los milagros curativos. Algunos de ellos son reales, no lo vamos a negar, porque sí hay sanidades, pero
la mayoría son falsificados, pero muchos de ellos son falsificados, pero tienen hasta gente que apoyan estas mentiras. Afirman mostrar la mano de Dios en acción, pero están inspirados psicológica o demoníacamente. Es necesario tener mucho cuidado en esta área. En tercer lugar, Satanás emplea diversas formas de engañosa maldad, ¿verdad? Cosas que ofrecen lo que parece bueno, pero que en última instancia son destructivas. Ya hemos enumerado algunos de estos, por ejemplo, drogas, alcohol, formas pervertidas de sexualidad, juegos de azar, aventuras adúlteras, etc. Siempre se hacen para parecer algo maravilloso, parecen ofrecer mucho, pero el resultado final es dolor, angustia y destrucción. Bueno, me alargué ya un poquito, pero esto es muy interesante. Este enfoque, el cuarto, atrae a aquellos que se niegan a amar la verdad, que no tienen tiempo para las Escrituras, que se niegan a juzgarse a sí mismos y no quieren escuchar a nadie que incluso con amor trate de señalarles qué es lo que está mal en sus vidas. Tales personas han puesto sus pies en una pendiente descendente que terminará en destrucción. Y en quinto lugar, esto abre la puerta al engaño final. Creerán lo que las Escrituras llaman la mentira. Por eso Dios les envía un poder engañoso, dice, para que crean la mentira. La mentira que se ha propagado desde el principio. La mentira que se encontró en el jardín del Edén y que ha estado en el mundo desde entonces. Es la mentira que dice, puedes ser Dios en tu propio mundo. De verdad, puedes dirigir tu propia vida, tú solito. Puedes hacer lo que quieras sin que nadie te estorbe. Esa es la mentira. Y eso es lo que la gente en todas partes cree el día de hoy. Y esto es lo que dice el apóstol. Se convertirá en una condición mundial bajo la influencia de esta persona malvada que se llama el hombre de iniquidad. Es el humanismo secular. Es un humanismo sin Dios. El culto al hombre en su forma última. Esto usan mucho los motivadores. Usted puede, usted puede. Usted es una guerrera, es un guerrero. Usted dentro, usted tiene una fibra. Pero nosotros no somos nada sin el Señor. Jesús mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Lo que el apóstol está subrayando a través de todo esto es que el día del Señor aún no ha llegado. Y entonces, todavía es el día de la gracia. Todavía hay cabida en el reino de los cielos para el que quiera venir a Cristo. La gente todavía puede abrir los ojos y sin embargo creer la verdad. Todavía puedes volver a Jesús y ser redimido y así pertenecer a esa muchedumbre que no por su propia justicia, sino porque han confiado en la justicia de Cristo, serán arrebatados para estar con el Señor antes del gran día de que los terribles problemas comiencen en la tierra. Esto que sufrimos hoy apenas es el principio. Ahora, ¿cuál es tu posición? Y ahí es donde nos deja el apóstol. ¿Has entregado tu vida a Cristo ya? ¿Le perteneces en verdad? ¿Estás completamente seguro que si hoy viene te llevará al cielo? ¿O si hoy mueres estarás ante la presencia del Señor? ¿Estás completamente seguro? ¿Maneja Jesús tus asuntos personales? ¿Echas mano del manual de procedimientos de Dios que es la Biblia? ¿La lees? ¿La estudias? ¿La memorizas? ¿Escuchas su palabra? ¿Lo amas y lo sigues amando? Si no, pues este es el momento en que puedes tomar esta decisión. Puedes decir, Señor Jesús, te invito a entrar en mi vida para que tomes el control. Ayúdame a seguirte. Ayúdame a caminar en los caminos de la justicia.
Enséñame, Señor, a vivir así. Y te invito en esta hora a que me asegures que estás dentro de mí, Padre. Jesús dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es su promesa. Ábrele entonces esa puerta ahora mismo. No tardes, porque Él está preparado para salvarte de la ira venidera. Simplemente es una oración sencilla de tu corazón, como la que acabo de mencionar. Pero si quieres que te ayude, entonces repite conmigo esta oración. Sé, Señor, por este conocimiento, que pronto vienes por tus escogidos, y yo quiero ser uno de ellos. Te ruego que me perdones, Señor, mi indiferencia, mi frialdad, mi ignorancia voluntaria. Perdóname, en fin, toda mi vida de pecado, porque yo en este momento estoy convencido que no estoy preparado para encontrarme contigo. Y por eso te invito una vez más a que entres a mi corazón, Jesús mismo. Quiero que me des hambre y sed de tu palabra, sed de oración, que son evidencias claras de que soy hijo de Dios. Ayúdame, Señor, y guíame. Te lo ruego por el amor que tú me tienes, por la sangre preciosa que derramaste por mí. En tu nombre te lo pido. Amén. Es todo lo que hay que hacer, simplemente una oración, una plática con el Señor íntima. Ven, Señor Jesús. Ven pronto, Padre. Ven, Señor. Si tú quieres que venga por ti, entonces confírmalo. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Con el favor de Dios, y no dejemos de orar por México. Ojalá y pudiésemos gritar juntos ahí en la macroplaza: ¡Viva México! Y si queremos que viva México, necesitamos los cristianos mexicanos orar por su vida. Hasta luego.